hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es una bendición poder estar junto a ustedes a través de este medio y aceptar esta invitación de poder predicar la palabra del Señor. Creo que en estos tiempos en los cuales nos encontramos, donde nuestros templos ya están cerrados, donde a lo mejor nos vestimos de prudencia ante lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo, nos queda otra forma que utilizar este medio para poder llegar a los hogares y a las vidas de cada uno de nuestros hermanos. Estamos predicando hoy en día a través de la radio, a través del Facebook, a través del Instagram, utilizando medios digitales como nunca antes lo hemos hecho. Esto nos ha llevado a tener la necesidad como iglesia de depender de nuestros departamentos de comunicaciones o depender de jóvenes y señoritas que tienen el talento, el don para poder desarrollar este tipo de trabajos. Y en este día a lo mejor especial quiero poder hablar un poco de la palabra. En la palabra es la que puede cambiar la vida del hombre, hacer que nuestras circunstancias tristes, amargas, se transformen en esperanza y en bendición. Y en esa razón la palabra del Señor es certera, es eficaz, es como una espada, es más cortante que una espada de dos filos. Para el lado que va siempre deja una marca, y esperamos en el Señor poder hoy día conversar un poquito de esto. Yo me preguntaba, analizaba el día de hoy qué puedo entregar, qué tema puedo compartirles a cada uno de ustedes, y quiero hacer algo de una manera particular porque no hace mucho y se me han suscitado algunas interrogantes, sobre todo en algunos jóvenes, donde dice la Biblia que está permitido o no está permitido hacer esto o esto u otro. ¿Es bueno escuchar música secular?, me dicen algunos. ¿Dónde dice que no podemos tomarnos un traguito? ¿Dónde dice por ahí que una copita de vino no es mala para el corazón? La Biblia dice que debemos ser alegres, y valga la redundancia, me comentaban hoy día nomás, conversando de que en la casa de una hermana, visitándola en estos días, se acercaron a su casa y escucharon una música estridente como una cumbia, y cuando se acercan a la puerta ven a la hermana que estaba moviéndose y estaba como bailando, y cuando ve a los hermanos en la puerta de la casa, ella automáticamente se detiene y baja la música y como que se paraliza. Hay cosas que hacemos que van más allá de nuestra realidad, de lo que nosotros queremos demostrar hacia la gente, y son hábitos, son adicciones, costumbres que llevamos muy arraigadas dentro de nosotros, y las llevamos tan arraigadas que muchas veces creemos que es correcto, que está bien, y que no tiene nada de malo, que no daña a nadie. Y de eso quiero que hoy día podamos hablar y podamos conversar un poquito de la palabra del Señor. Y esta no es una palabra solo para la juventud. Yo creo que hoy día la iglesia en general se ha vestido de muchas adicciones y hábitos que han ensuciado un poco nuestra relación con el Señor. Y quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23. A esta palabra le he querido poner un título como para que usted pueda recordarla, que es: ¿se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Bueno, quiero que usted pueda abrir conmigo su Biblia ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así es, la Nueva Versión Internacional dice que en este párrafo que yo leo de la Reina Valera, dice que todo me es permitido, pero no todo se aprovecha. Qué importante poder entender esto, porque vuelvo a resaltar, muchas veces nos encontramos en este paradigma, en decir, ¿se puede o no se puede?
¿Dónde dice la Biblia que no se puede hacer? En innumerables circunstancias y en muchas relaciones. No solamente hablando de cosas que son vanas o cotidianas, sino muchas veces cosas que nosotros mismos hemos llevado internamente marcadas y que no le hemos querido dar salida porque nos convertimos como en preso de las circunstancias. En la Biblia hay, por ejemplo, yo quiero partir en la base diciendo que en la Biblia existen muchos ejemplos de hombres que fueron cambiados y cambiados rotundamente cuando tuvieron un encuentro con el Señor. Por ejemplo, Pablo es un ejemplo bien práctico de aquello. Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, se encuentra con él camino a Damasco y automáticamente Pablo tiene una conversión extraordinaria del cielo a la tierra, del día a la noche. Pablo pasan 3 días en los cuales hasta cuando es visitado allí en la ciudad de Damasco y viene el Espíritu Santo, lo bautiza y Pablo inmediatamente sale un hombre transformado. Yo también viví experiencias en mi niñez y en mi juventud en mi iglesia en Bulnes, cuando de repente veíamos que entraba a la iglesia una persona que era un alcohólico, por ejemplo, llegaba al altar, oraban, lo ungían y al otro domingo era asombroso ver a una persona totalmente transformada, cambiada, con terno, con corbata, afeitado. Oiga, pero era una bendición poder apreciar aquello, un cambio rotundo en 180 grados, una transformación interna, una experiencia gloriosa de la transformación que puede hacer el Espíritu Santo. Pero también existen procesos en la vida. No todos han tenido ese tipo de cambios como lo tuvo Pablo. Por ejemplo, usted puede apreciar en la Biblia que los discípulos de Jesucristo, no todos tuvieron un cambio rotundo, una experiencia transformadora. Sin más, usted se da cuenta que los discípulos de Jesús anduvieron con él durante 3 años y la gran mayoría de ellos, hasta que no vino el día de Pentecostés, prácticamente no tuvieron una experiencia renovadora de parte del Señor. Cuando Jesucristo es tomado preso y llevado para la muerte en la cruz del Calvario, no olvide que Pedro le negó, otros se escondieron, huyeron, porque no querían ser llamados, tomados en cuenta, porque creían que iban a correr la misma suerte de Jesús. No vino convicción a sus vidas hasta que el Espíritu Santo no llegara y los transformara. Entonces, vivimos muchas veces en esta esfera de qué momento y qué proceso estamos viviendo para poder realmente ser transformados. Usted dirá que tiene que ver esto con la palabra o con lo que recién estábamos hablando, que me es lícito, que no me es lícito, si es que realmente lo que es mi lícito me conviene, me edifica. Cuando Pablo habla esta experiencia del libro de 1 Corintios, aquí en el capítulo 10, verso 23, Pablo se está refiriendo básicamente a la comida, en esa experiencia de manera particular. Pero aún así nos deja muy claro algo que marca hoy en día a nosotros, que es el testimonio. Y el testimonio marca muy fuerte en la vida espiritual o en la vida presencial, social de cada uno de nosotros. Y Pablo le está diciendo al libro de Corintios, oye, si tú estás comiendo, estás sobre la mesa sirviéndote manjar y deleite, y tienes una persona al frente que no le parece bien lo que tú estás haciendo o cómo lo estás haciendo, tú debes retenerte de hacer aquello por cuidar tu testimonio. Y qué importante es aquello, porque hoy día muchas veces se nos ha enseñado en la iglesia, en la congregación, de que nuestros hechos hablan mucho más que nuestras palabras. Y aquí Pablo estaba tratando de ejemplificar muy bien esto. Aún así también debemos entender que el texto lo podemos usar en diferentes esferas de nuestra vida. Por eso que la palabra del Señor no solamente apunta a un rasgo de manera particular, sino nos habla de una manera amplia. ¿Qué es lo que es lícito? Yo me pregunté, busqué en el diccionario para saber qué es lo que era lícito. Y lícito viene, el sinónimo de la palabra lícito en la Biblia habla de justo, de legal, de legítimo. O sea, todo me es legítimo, todo me es justo, pero no todo me conviene. Y aquí resalta algo muy particular que vive la gente, o que vivimos muchas veces dentro de la iglesia, que hay un espíritu
que se le llama, tiene un nombre muy particular que se llama hedonismo. Hedonismo. Suena bien, no se le vaya a ocurrir ponerle hedonismo a alguno de sus hijos. Pero hedonismo suena muy bien, pero ¿qué significa hedonismo de manera particular? Es poner el placer delante de cualquier cosa. ¿Escuchó? Poner el placer delante de cualquier cosa. O sea, es rendir como un culto al cuerpo y vivir para lo que me gusta. Por eso que hay mucha gente que se refiere de esta manera cuando dice, yo lo hago esto porque me gusta, yo hago esto porque a mí me agrada. ¿Qué me importa lo que los demás digan? A mí me gusta así, así lo hago. ¿Lo has escuchado algunas veces? Eso se llama hedonismo. Y un ejemplo que la Biblia nos relata y nos marca sobre el hedonismo es el ejemplo que vive Sansón. Recuerda usted que Sansón, en el capítulo 14, si no me equivoco, del libro de los jueces, le va a decir a sus padres que él se enamora de una hija de filisteo. Y en ese sentido, los padres lo enrotran y dicen, pero ¿cómo tú fuiste a buscar? ¿No encontraste una mujer dentro de los hijos de tus hermanos, de tus parientes, de tu pueblo, que tuviste que ir a buscar una mujer de los filisteos? Y Sansón le responde y le dice a sus padres, bueno, ¿y qué? A mí me gusta. Dame la bendición, pero si a mí me gusta. Ahí hay un ejemplo de hedonismo. Poner el placer personal por sobre el bien particular o general, por sobre nuestras enseñanzas, por sobre los consejos, por sobre el bien común. Eso es hedonismo. Bueno, por eso que todos los hábitos y todas las adicciones comienzan con pequeñas cosas que marcan nuestra vida. Un drogadicto comienza con, a lo mejor, con una pequeña dosis, con probar una pequeña dosis de droga o un pequeño cigarro de marihuana. Esto provoca tal adicción que se empieza por uno, sigue por otro, hasta cuando ya no puede salir y se convierte en un drogadicto, un alcohólico. Comenzó tomando un pequeño vaso de vino o un pequeño vaso o una lata de cerveza. Después se metió en un lugar o en un momento que después no pudo salir de él. La gente que vive cautiva de las apuestas comenzó con una pequeña apuesta que le dio dividendo y de ahí nadie más lo sacó y después terminó hasta perdiendo sus bienes, sus recursos, hasta su casa. Todas estas cosas las vemos como ejemplo de los hábitos y las adicciones que nos encierran o que nos mandan, que nos sumergen en un pozo que después no podemos salir de ello. Pero todas estas adicciones y estos hábitos terminan controlando nuestra vida. Qué difícil es poder salir de aquello. Qué difícil es poder ver y controlar todas estas cosas. Lo que debemos entender, estimado amigo o estimado hermano que me está escuchando, es que si no entendemos lo que estamos haciendo, viendo, escuchando, ¿cómo podemos saber si esto realmente nos conviene o no nos conviene? ¿Nos edifica o no nos edifica? Usted se ha puesto en la mesa a pensar que lo que está viendo, que lo que está escuchando o lo que está haciendo, ¿le edifica o no le edifica? De esto se trata. Esto es lo que yo quiero que usted hoy día piense y medite de la palabra del Señor. Lo que hace, lo que ve, lo que escucha, ¿te edifica? Lo que tú haces, lo que ves, ¿está contribuyendo a tu relación con Dios? ¿Esto te ayuda o no te ayuda a relacionarte de mejor manera con el Señor? ¡Wow! Este es el punto de esta palabra. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver, como vuelvo a repetir, a ser hedonistas en nuestro pensamiento y a creer que soy yo el que tengo que salir privilegiado. Pero cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, deja de ser yo, sino como dijo Pablo, ahora es Cristo en mí. Wow. Y ahí hay un gran cambio en nuestra manera, y debe haber un gran cambio en nuestra manera de pensar. Por eso que cuando Pablo le exhorta a los corintios, le dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. ¿Te edifica entonces este hábito que tienes? ¿Te está edificando esta adicción que estás sufriendo?
¿Te está edificando este pensamiento que te llama a creer que es bueno, que es agradable? Sí. Por eso es que hoy día muchos pierden la conciencia en relación al testimonio que tenemos que tener para con los demás y se dejan llevar por este hedonismo. O sea, ¿cuántos hoy día nos dicen, qué me importa a mí lo que digan los demás? ¿Qué me interesa que diga lo que diga la gente? ¿Cuántas veces no hemos recibido consejos que nos digan, oye, vive tu vida, no te preocupes lo que los demás piensan de ti, disfruta la vida? ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir esas cosas? Y vivimos con estas cosas que cambian nuestra mentalidad. ¿Cómo podemos apreciar y darle un cambio, un giro a estas cosas? ¿Cómo podemos decir, oye, la palabra del Señor, ¿dónde nos enseña o nos cambia este concepto? Si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo número 20, en el verso 3 dice la palabra del Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Escuchó? No tendrás dioses ajenos delante de mí. La nueva versión internacional de la palabra dice, no tendrás otros dioses además de mí. ¿Escuchó? No tendrás otros dioses además de mí. ¿Cómo identificamos si este hábito es destructivo? Si este hábito se aparta de lo que Dios nos ha enseñado o nos ha revelado. Bueno, si este hábito hace que tú te alejes del Señor, si este hábito te está haciendo que tú te alejes del culto, te alejes del servicio, te alejes de lo que la palabra te enseña, es porque este hábito es destructivo. Así, simple. A veces, ¿qué es lo que podemos reflejar? Hay muchas cosas, incluso cosas pequeñas. Y no quiero hilar fino tampoco en esto, pero ¿cuántos hombres hoy en día no van al culto del domingo porque, no sé, el Colo-Colo justo juega a esa hora? La Universidad de Chile justo juega a esa hora. ¿Cuántos en la semana antiguamente era una moda? Es que la novela, no puedo ir al culto del martes y del jueves porque justo el culto es al horario de la novela. Cosas que empiezan a hábitos que empiezan a entorpecer nuestra relación con el Señor, que nos apartan del servicio y de la honra que Dios se merece. Ahí es cuando entra esta palabra, decir, no tendrás dioses ajenos. No puedes tener un Dios que te aparte del único Dios verdadero. Por eso que Dios no comparte su lugar con nadie. Su gloria no puede ser compartida con nada ni con nadie. Dios se aparta de nuestro lado cuando Él ve que nosotros prestamos interés en otras cosas. Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Dios debe ser el centro de todo nuestro existir. Por eso que hoy el fútbol, los videojuegos, no sé, ir a cazar, ir a la playa, el paseo, los amigos, las series, cuánta cosa hoy día, lo único que están haciendo es separarnos del Señor. Oh, no soy extremista en el pensamiento. Solamente estoy diciendo algo que empieza por pequeño, pero después termina decantando y termina realmente marcando una brecha, levantando una muralla, haciendo un socavón tremendo en un camino que podemos pavimentar y que podemos vivir de manera extraordinaria si nos allegamos más al Señor. Primero, quiero, de acuerdo a este mismo texto bíblico del libro de Éxodo, del capítulo 20, el verso 3, debemos identificar cuáles son estos hábitos, cuáles son estas adicciones y confrontarlas, porque no puede ser, no podemos permitir que esto nos aparte del Señor, que esto destruya nuestra vida. No podemos permitir que ningún hábito o adicción destruya nuestra familia, destruya lo que muchas veces tanto nos ha costado poder desarrollar y construir de la mano del Señor. Si leemos el libro de Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 8, verso 3.
dice de la siguiente manera: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. En el Antiguo Testamento Dios estableció la ley para que el hombre no pecara, pero la ley no pudo contra el pecado del hombre. El pecado del hombre fue mucho más fuerte, fue más poderoso en ese sentido, que no pudo con la ley. Mas Dios envió a Jesucristo a morir por el pecado del hombre. Y Él vino a cumplir la ley. Jesucristo fue hombre y en su carne cumplió la ley. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir la ley para introducir la gracia. ¿Escuchó? Jesucristo, en el tiempo que vivió en esta tierra, Él cumplió al pie de la letra la ley. Porque Él, cumpliendo la ley, Él podía estar por sobre la ley. Y al cumplir la ley y estar por sobre la ley, con este acto, Él pudo introducir la gracia. Gloria a Dios. Así es. Entonces Jesucristo, al ser hombre y en su carne cumplir la ley, Él pudo introducir la gracia. Cuando Pablo confronta a los Gálatas en el capítulo 3, del verso 1 al 3, le dice: oh Gálatas insensatos, ¿comenzaste por el Espíritu y vas a terminar en la carne? Esta es una iglesia que empezó a contaminarse y a judaizarse. Quiso volver a la ley, tratando de que había que incircuncidarse, había que hacer una cantidad de cosas que Jesucristo había dicho o había enseñado a través de Pablo, de que estaban abolidas por la gracia de Jesucristo. O sea, comenzamos por el Espíritu y terminamos por la carne. Porque la ley, hermano querido, son normas de hombre. Más la gracia es lo que nos da el poder para poder vencer. La gracia del Señor es el antídoto. La gracia del Señor es la herramienta que necesitamos para vencer, para doblegar nuestros hábitos, para doblegar nuestras adicciones. Así es. Hoy hay muchas personas que siguen mentalizadas en este concepto de la ley y se concentran realmente en dos puntos. Primero, el legalismo. No podemos vencer nuestros hábitos con una mentalidad legalista. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros cuando éramos más jóvenes en la iglesia: no puedes, no puedes, no puedes? Me acuerdo que mis amigos me decían: que a ti en la iglesia no te dejan ir a fiesta. Que en la iglesia a ti no te dejan fumar. Es que a ti en la iglesia no te dejan tomar. Es que a ti en la iglesia no te dejan. Legalismo, hermano. Legalismo. Y no estoy con esto dando vuelta el tenor de la palabra. El legalismo produce temor. ¿Escuchó? El legalismo produce temor en la vida de las personas. Y mi relación con Dios no puede estar basada en el temor. No puede estar basada. No, mi relación tiene que estar basada en el amor que siento por Él. Si no, el temor que siento por Él destruye cualquier relación. El que está convencido de sus hábitos, lo que puede hacer con el legalismo no tiene poder. Si usted cree que con el legalismo va a vencer sus hábitos y sus adicciones, está totalmente mal en ese pie. No lo va a lograr. El legalismo hoy no tiene poder. Es la gracia de Cristo la que tiene poder para vencer. Por eso el temor es el motor del legalismo. Pero el amor por Dios es el motor de una vida correcta en santidad.
¿Escuchó? El temor es el motor del legalismo, pero el amor por Dios es el motor de una correcta santidad. Si podemos buscar el libro de Efesios en el capítulo número 2, en el verso 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. ¿Escuchó? No podemos vencer nuestros hábitos o pecados con nuestro esfuerzo o con nuestro buen comportamiento. No podemos luchar solos. No podemos. Esto es de dos. Los hábitos pecaminosos es una tarea de dos para vencer. Dios y yo. Dios y tú, estimado hermano. La ley es legalismo. La ley son obras. Y así no podremos vencer. Solo la gracia de Dios puede ayudarnos a salir victoriosos. Solo la gracia de Dios nos puede ayudar a vencer. Mira, quiero leer Romanos capítulo 5, el verso 20-21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermano, aquí Pablo nos dice que donde abunda el pecado, la gracia es mucho mayor. Donde abunda el pecado, la gracia de Cristo es mucho mayor. La buena noticia es que no importa tu pecado, hermano. Lo que importa es que la gracia de Dios siempre es mayor. Pero sí, ten cuidado. Hay algo que Pablo deja claro inmediatamente en el capítulo 6, en el verso 1 y en el verso 2. Y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¡Wow! Hermano, la gracia no es libertinaje. La gracia es el poder para vencer el pecado. ¿Escuchó? La gracia no es libertinaje. Al contrario, la gracia de Dios es el poder que Él nos da para poder vencer el pecado. Por algo, Pablo le dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano querido, aprende a depender de la gracia de Dios. Aprende a depender de la gracia de Dios. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 2, vamos a buscar Gálatas capítulo 2, versículo 19 y 20. Dice así de la siguiente manera: porque yo por la ley soy muerto para la ley, y a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, decir estas palabras es reconocer que hemos muerto al pecado, a la maldad, a las malas prácticas. Por eso que hay que tener cuidado. La gente no puede llegar y decir: estamos muy acostumbrados hoy día a levantar nuestra voz y decir desde cualquier lugar: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo he escuchado en innumerables circunstancias a jóvenes decirlo, predicarlo, anunciarlo: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí.
Pero para que alguien pueda decir estas palabras, primero, antes que todo, tiene que ser crucificado. Claro, para que alguien pueda decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, tiene que haber primero crucificado sus pecados, crucificado su carne, crucificado su yo, crucificado sus pretensiones personales, para que realmente Cristo viva en la vida de él o de ella. Y segundo paso para salir de las adicciones es dejar que Cristo actúe en usted. Deje, amigo, hermano, deje a Cristo controlar su vida. Deje a Cristo que Él haga todas las cosas posibles. Deje a Cristo que Él perfeccione tu vida, que Él limpie tu vida, que Él te sane. La sanidad solo la podemos encontrar en Cristo. Malos hábitos, adicciones, problemas. Solo la sanidad la podemos encontrar en Cristo. Por algo Juan en el capítulo 8, en el verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Escuchó? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad viene solamente de Jesucristo. No es un concepto, no es algo que te vendan. Hoy día el cristianismo posmoderno se está acostumbrando a venderte la fórmula del éxito. Los 10 pasos para ser un hombre exitoso en la vida. 20 pasos para poder tener un matrimonio feliz. 50 pasos para poder salir adelante con tu empresa. No, aquí la palabra del Señor me dice que si el Hijo os libertare, ahí recién seréis verdaderamente libres. Cristo, hermano, Cristo el que nos da la libertad. La libertad solamente la podemos encontrar en Cristo. La libertad para nuestros pecados, para nuestras adicciones, para nuestros malos hábitos. ¿Te conviene o no te conviene? ¿Podemos o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Es una pregunta que ni siquiera ya debería estar en nuestra mente. Todo me es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te puede edificar. Que el Señor te bendiga. Un abrazo desde este lugar. Espero en el Señor poder haber sido instrumento en las manos de Dios para bendición de tu vida. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias.